Ricarda, por la invitación. Voy a hablar en español, por respeto a la lengua brasileña. Y quiero decirles, antes de comenzar la conferencia, que estoy muy agradecida, profesor Costa de Paula, y todos los organizadores, porque es la primera vez que me toca hablar formalmente en un homenaje a mi maestro, a mi querido maestro Julio Mayer. Hemos tenido algunos encuentros, bueno, coincidió con estos tiempos tan duros de la pandemia, y este congreso extraordinario que organizaron nos ha reunido en el recuerdo, así que por eso muy emocionada también. Aló. Quiero transmitirles esa sensación de encuentro en el recuerdo de un personaje extraordinario para la ciencia jurídica latinoamericana como fue Julio Mayer. Y pensaba, cuando supe que tenía que hacer la conferencia de clausura, porque todavía a uno le cuesta pensar que Mayer ya no está entre nosotros físicamente, pensaba, ¿qué me hubiera gustado? O sea, si hubiéramos hecho un congreso de mentalidad inquisitiva, como se dice en español, con Mayer, ¿qué le habríamos preguntado a Mayer? ¿Qué hubiera tenido yo ganas de preguntarle a Mayer? Claramente desde la perspectiva de la ciencia jurídico-penal, desde el derecho procesal penal. Y entonces pensé que a mí me habría gustado preguntarle en esta época si él no veía que estaba pasando algo extraño con las reformas del enjuiciamiento penal en América Latina. Algo extraño que él no había previsto, que nadie había previsto, que en algún sentido nos muestra una especie de juicio penal en vías de extinción. Nos muestra la preponderancia, la hegemonía de unas formas abreviadas, transaccionales, alternativas al juicio penal, que en rigor parecen negar las razones, los motivos de esa misma reforma. De hecho, en este congreso, en muchos paneles se habló de los problemas que plantean estas formas, y voy a dedicar entonces centralmente mi exposición a problematizar esta situación actual de la justicia, de los modelos de enjuiciamiento penal en América Latina, para terminar, si me permiten, con unas referencias personales a la figura de quien fuera mi maestro, Julio Mayer. La primera cuestión que me gustaría plantear para el análisis, para el debate, que me hubiera gustado discutir con Mayer esta noche, es la cuestión de entender el modelo acusatorio como una aspiración para constitucionalizar el derecho común. Porque me parece que así se planteó la reforma en América Latina. Y si analizamos los textos más antiguos de la reforma, vemos que el llamado modelo acusatorio venía planteado, era entendido en su versión, digamos, si se me permite el término, despejada, iluminada, apolínea, como si lo apolíneo pudiera asociarse a lo penal. Pero así se planteaba la reforma, o así se entendía el modelo acusatorio. La reforma se planteaba estricta y exclusivamente en las virtudes teórico y político criminales del acusatorio. Nadie planteaba los defectos o dificultades del acusatorio. Y esto tenía que ver porque el acusatorio se lo entendía como la mayor y mejor realización de lo que a mí me gusta llamar el programa constitucional, las normas constitucionales, que en este punto son la expresión o bajadas a su conexión con el proceso penal en punto a traducción del programa constitucional en las garantías del proceso penal. Entonces parecía razonable que tomáramos al inicio de la reforma la idea del modelo acusatorio en su versión ideal.
Y esto también es razonable porque Mayer lo recuerda en su tratado, lo toma de su maestro, el profesor también de Córdoba, Alfredo Vélez Mariconde, esta idea de que el proceso penal es o debe ser derecho constitucional reglamentado. Entonces, razonablemente, toda la reforma tenía que cumplir con el programa constitucional, con el modelo ideal constitucional que para todas las constituciones latinoamericanas, la brasileña, también la argentina, por supuesto, proviene de la tradición norteamericana y responde a lo que también en el ámbito, ya no del common law, sino del derecho continental, en nuestra tradición legal, se reconoce como modelo acusatorio, más allá de que sabemos en el orden del derecho común hasta estas reformas, las características del enjuiciamiento penal propias del modelo continental eran cercanas al llamado modelo inquisitivo. Entonces parece de lo más razonable que la reforma se propusiera y eligiera una versión ideal, idílica, del modelo acusatorio. Pero a poco de que avanzaran las reformas latinoamericanas, se produjo en nuestro medio, y algunos profesores han dado cuenta de esta situación, por ejemplo, el profesor, las investigaciones del profesor Langer, el profesor Soso, se produjo lo que voy a llamar esta noche el desencanto empírico. Porque la realidad de los sistemas de enjuiciamiento penal, después de más de un cuarto de siglo de reformas en nuestra región, no digo que son los nuevos sistemas de justicia penal, porque hay algunas reformas en las que el propio Mayer participó, que ya llevan más de 2 décadas de vigencia, más allá de que se hayan hecho reformas posteriores muy, muy puntuales. Les decía, la realidad de la justicia penal latinoamericana colisiona de frente con el modelo ideal, con la versión idílica del acusatorio. Las justificaciones de la distancia entre la realidad de los sistemas penales latinoamericanos y los postulados normativos que se supone sostienen el modelo acusatorio me exceden esta noche, yo no puedo desarrollar esto hoy, y probablemente esa distancia entre el derecho y el cambio social, solo por decirlo, dejarlo mencionado, trasciende en la cuestión penal y es una característica institucional, les diría casi cultural, de nuestra región. Una enorme distancia entre el derecho y la vida social. Lo que quiero hoy no es tanto focalizarme en esas razones del desencanto empírico, sino sostener otro argumento que es un argumento teórico y que me parece que no ha sido suficientemente explorado en nuestra región. Y es que la dificultad que tenemos en América Latina se basa precisamente en la adopción de la versión modélica ideal del acusatorio. Mayer entendió alguno de estos problemas, me voy a referir a esa cuestión en un ratito, y fíjense cómo en su propio trabajo se ve esta tensión de la variante del acusatorio que elegimos en nuestra región. A ver, en términos, otra vez, para el modelo acusatorio, no el sistema acusatorio, el modelo acusatorio, el proceso se tiene que centrar en el juicio oral, al punto que Julio Mayer en sus últimas propuestas legislativas, una que se concretó casi de su versión más pura, que es la reforma de la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, y en una última propuesta de Mayer, que fue la reforma de la legislación procesal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que finalmente no tuvo consagración legislativa. En los dos proyectos de Mayer, la propuesta es de un proceso penal que se inicia con el juicio oral. Ahora, lo que nosotros vemos, esto es, lo que quiero decir es que la versión más pura del ideal procesal de Mayer es un proceso penal que comienza con el juicio oral.
pero lo que nosotros vemos en la realidad de los sistemas penales latinoamericanos es algo completamente diferente. Vemos que a medida que pasan los años y más se avanza en la implementación del sistema acusatorio, se reduce más sensiblemente el porcentaje de casos que se resuelven por la vía del juicio oral. Y es interesante ver cómo los sistemas penales latinoamericanos maximizan cada día la posibilidad, son muy creativos para encontrar formas de resolución de los conflictos jurídico-penales sin recurrir al juicio oral. Hay algunas formas que son formas, digamos, bien vistas. Todo el paquete, todo lo que se incluye, las formas de diversion, todo lo que se incluye bajo el paraguas de formas restaurativas. Todas esas formas son formas bien vistas, en general, por la doctrina y aún por cierta mirada de política y social. Pero al mismo tiempo se incorporan con mucho éxito otras formas que para la teoría no son formas tan bien vistas. Estas soluciones abreviadas, transaccionales, de las que dieron cuenta en varios paneles en este congreso. Entonces, y bueno, en esto solo una mínima palabra en este punto a la delación premiada a la que se refirió el profesor Rusconi también. Digo, son todas formas que expresan el funcionamiento real de los sistemas acusatorios en América Latina. Real, y les diría prácticamente total, porque el porcentaje de casos que se resuelven mediante estas formas que niegan el juicio oral es casi completo, es un porcentaje en todos los países por encima del 90%. De modo que del primer enamoramiento que tuvimos con el sistema acusatorio, con el modelo acusatorio devenido este sistema prácticamente sin juicio, tenemos ahora un desencanto creciente y sostenido con la realidad de estos sistemas penales acusatorios prácticamente sin juicio oral que se han implementado en los países, y esto es un problema serio, porque como dije al comienzo, las reformas se hicieron con la intención, por lo menos declamada, de realizar el modelo acusatorio que estaba contenido en el programa constitucional. Pero, recuerden que lo que se ofrecía en esos años como la panacea, el acusatorio era la panacea para todos los problemas de la justicia penal, en términos no solo de las garantías del imputado. Íbamos a tener una justicia penal mejor, más justa, para el imputado, para la víctima, que se mencionó hace un minuto, para la sociedad. Y hoy lo que vemos que sucede nos genera una especie de rechazo, de una sensación insoportable, porque las reglas y principios que se suponía que estas reformas iban a consagrar finalmente, después de 5 siglos de modelo inquisitivo, en la práctica no se realizan. Y tampoco hay ninguna preocupación porque esto suceda de una vez y para siempre, cuando para eso se realizó la reforma. Entonces, la pregunta, ya para promediar la exposición que quiero hacer en este momento, es posible realizar cabalmente, de forma absoluta, el ideal del modelo acusatorio? ¿O necesariamente la implementación de un sistema, no un modelo, de un sistema de enjuiciamiento penal en clave acusatorio, necesariamente reclama la incorporación de estas instituciones, de estos institutos que parecen repugnar al programa constitucional, al programa convencional también hoy, ¿no? Porque es también el programa de los tratados. ¿Podemos aceptar la existencia de un sistema, o más que de aceptar, es viable la construcción de un sistema acusatorio, de un modelo bajado del sistema acusatorio, construido estrictamente solo a partir de su versión ideal, de su mejor versión modélica, o tenemos que aceptar que para tener alguna clase de acusatorio, estas instituciones, estos institutos que se criticaron tanto en este Congreso, tienen que estar presentes? A lo mejor es cuestión de en qué medida están presentes, y a eso me voy a referir para terminar. Entonces el siguiente punto en el que me quiero concentrar es entender
el modelo acusatorio como un principio frente a la realidad de los sistemas de enjuiciamiento criminal. Y los modelos procesales son eso, son modelos, son teorías, ideas que delinean las características generales que tienen, que trazan un horizonte hacia el que la sociedad debe dirigirse en esos temas. En este sentido me parece que se puede entender que el enjuiciamiento criminal es como una especie de capítulo del gran libro del contrato social, que sería la Constitución. El enjuiciamiento criminal es un capítulo, ¿sí? Y entonces también un mapa en el que nos permite andar, resolver nuestros problemas como sociedad. Pero el modelo orienta la práctica, no, el modelo no es la práctica está en el sistema. Y lo que pasa es que la práctica es un reflejo bastante distorsionado, defectuoso, completamente no glamoroso del acusatorio. Y esto es porque los modelos ideales no tienen que lidiar con las restricciones, con los obstáculos que impone la realidad, por eso son modelos. En cambio, los sistemas de enjuiciamiento sí tienen que lidiar con esa realidad. Y esto es algo que Julio Mayer vivió cuando él intentó, a fines de los años 80, mediados de los años, la segunda parte de la década de los 80 en Argentina, él intentó pegar ese salto enorme que significaba su proyecto de reforma de la justicia penal federal en la Argentina. Los obstáculos de la realidad, político-culturales, impidieron que su código, que era una revolución hasta científica, política, en la materia, fuera aprobado. El código Mayer original nunca fue aprobado. Y finalmente se aprobó un código que podía realizar esta transacción entre modelo y realidad. Entonces lo que quiero decir es que entre el modelo acusatorio y la realidad de los sistemas acusatorios hay un mundo de diferencia. Todas estas normas, prácticas, instituciones están interrelacionadas y condicionadas, y en definitiva, me parece que puede ser una buena guía entender esta idea de modelo acusatorio como principio, en el sentido en el que lo plantea Alexis, como un mandato de optimización de esas redes, ¿sí? Esto me parece que a lo mejor nos ayudaría a resolver un poco el problema o la situación en la que estamos hoy en América Latina. Esto es la máxima realización del acusatorio, a eso deberíamos aspirar, en términos de las posibilidades fácticas y normativas de nuestro presente. Y, digamos, a ver, permítanme dar un ejemplo. No sé, estoy con el tiempo, ¿estamos bien? Genial. Sí, excelente. ahora sí. Excelente. Entonces, les quería dar un ejemplo. Desde el punto de vista del modelo acusatorio ideal, como les dije hace un rato, todos los asuntos deberían ser resueltos con un juicio oral y preferentemente un juicio celebrado con jurados. Sin embargo, esta aspiración del modelo acusatorio ideal es de verificación imposible. Si todos los casos se resolvieran, si se intentara que todos los casos se resolvieran por esa vía, el sistema colapsaría. Entonces, lo que quiero señalar es que las formas abreviadas, transaccionales, todo lo que se discutió en este Congreso, y que vemos como tan problemáticas, si las ponemos frente al modelo ideal acusatorio, en realidad son una necesidad que no se puede desconocer para tener algo de acusatorio, para acercarnos al modelo acusatorio. No es que el acusatorio tiene un problema en América Latina, tiene un déficit estructural. El acusatorio no puede funcionar si no recurre a todos estos otros institutos. Este es el argumento central. Y en este punto me parece que tenemos que tener presente también esto de lo ideal y lo real. La inspiración de las reformas latinoamericanas vino del modelo acusatorio norteamericano. Y el modelo acusatorio norteamericano funciona con las mismas características o aún peores que
el modelo acusatorio el norteamericano que el latinoamericano. Esto es, el sistema acusatorio norteamericano funciona con soluciones transaccionales de la acción premiada y todas estas instituciones que tanto discutimos y que creemos que repugnan al programa constitucional. Y fíjense que en el sistema norteamericano son muy poquitos los casos que van a juicio, y tan especiales esos casos que son los casos con los que se hacen las películas y las series de Hollywood, ¿sí? Todo el resto de los casos no es relatado por la cultura acusatoria norteamericana, pero es la realidad del funcionamiento de la justicia penal norteamericana. Entonces, lo que digo es, estos mecanismos transaccionales, abreviados, como les quieran llamar, no son optativos, son imprescindibles, me animo a decir, para que funcione el acusatorio. Y acá tenemos un problema, y con esto ya voy a ir terminando, un problema de justificación. Los asuntos de bagatela, los asuntos, las mínimas afectaciones a bienes jurídicos, podrían perfectamente, y de hecho sucede, resolverse con vías alternativas, restaurativas, aún abreviadas, si no fueran asuntos de mucha relevancia. Pero acá quiero hacer un argumento fuerte a favor de la función justificatoria del proceso penal. Aún para quienes defienden lo que suelen llamar posiciones negativas respecto de la pena, el caso del profesor Zaffaroni, por citar a alguien muy trascendente, relevante en esta conversación, alguna función positiva de justificación se encuentra, por ejemplo, en el caso de este autor, para graves violaciones a derechos humanos. Y en estos casos en los que la pena estatal se justifica, aún para sus críticos más duros, no se nos ocurre que esa condena pueda acontecer a través de un mecanismo abreviado. En los casos emblemáticos de vulneraciones de derechos humanos, el reclamo es de juicio y castigo, no de juicio abreviado y castigo, no de forma transada y castigo, de juicio en el sentido de juicio oral con mayúsculas del acusatorio y castigo. Entonces, en este sentido, la defensa del juicio oral como corazón, como Mayer lo planteaba, del acusatorio, tiene también una función ya no programática, normativa, en términos de realización de las reglas constitucionales y convencionales, sino también de justificación y validación de la pena estatal. De modo que creo que con esto ya no me quiero extender más, pero es claro que el acusatorio no puede, digamos, el sistema acusatorio no puede desentenderse de ciertos ajustes que el modelo acusatorio va a tener que tener si es que queremos implementarlo en la práctica. Y Mayer vio este problema, Mayer lo vio clarito en un texto muy antiguo que, si me permiten, voy a referirme, lo voy a leer ahora. Decía Mayer, una advertencia preliminar. Los distintos caminos que hoy se buscan para simplificar a menos parcialmente el tratamiento de algunos casos penales no reconocen su razón de ser en el siniestro propósito de abandonar o tornar más flexible al Estado de Derecho y a los principios que lo gobiernan, sino antes bien en verificaciones empíricas harto demostrativas de la imposibilidad práctica del sistema penal de abarcar todos los casos que existen, con significado en esa área jurídica, en la enorme selección que se produce dentro del sistema respecto a los casos que llegan a ser conocidos por él, inclusive sin orientación política alguna o con la orientación subjetiva de quien, en ese momento, tiene poder de derecho de hecho sobre el sistema y en la irracionalidad de los resultados o consecuencias a que él arriba. De modo que Mayer reconocía que era preciso hacer ajustes al modelo acusatorio. La pregunta es, ¿qué ajustes? ¿Qué ajustes vamos a aceptar? Y ahí viene una cuestión que solo voy a plantear como título, que es lo que llamaría el desencanto teórico y el enamoramiento práctico.
porque quiero volver a la idea del modelo acusatorio como principio. Este desencanto que tenemos con los teóricos, con lo que sucede con los sistemas acusatorios latinoamericanos, se ve de alguna forma confrontado con la fascinación que tienen los operadores de justicia con las formas abreviadas. Y esto es curioso, porque para lo que nosotros los teóricos encontramos buenas razones de defensa del acusatorio y de rechazo a estas instituciones, la práctica considera todo lo contrario. Y si ustedes, es curioso porque en América Latina, además, en general, creo que en Brasil es la misma situación, los profesores de derecho, los académicos, somos en la gran mayoría los que realizamos la práctica judicial. Pero si ustedes hablan con personas que se dedican exclusivamente a la práctica, defensores, jueces, fiscales, penales, en todos los países, ellos no ven en las formas abreviadas, transaccionales, alternativas, un problema. Ellos ven una solución. Y esto tenemos que considerarlo porque bueno, también Mayer era un jurista que entendía lo penal como conectado con las consecuencias, entonces no podemos seguir insistiendo en la defensa, o sea, podemos seguir insistiendo en la defensa del modelo, pero tenemos que hacernos cargo también de que hay una realidad que no lo reconoce, que lo distorsiona, y que los operadores de justicia adoptan y no tienen ningún problema con la versión distorsionada del modelo. Entonces, bueno, ahí esto me parece que requiere una nueva consideración de la academia legal, jurídico, penal, que tiene que empezar a acercar la distancia entre el modelo acusatorio y los sistemas acusatorios con buenas razones constitucionales. Y básicamente, además de porque no vemos ninguna tendencia a la, digamos, que para mí sería progresiva, pero que en este punto sería regresiva en el sentido de eliminar la hegemonía que hoy tienen todas estas formas que niegan la necesidad del juicio. Mayer se definía como un pesimista teórico, pero un gran optimista práctico. Yo tengo mis dudas de que Mayer fuera un pesimista teórico, yo creo que era un gran teórico, y por eso creo que la teoría procesal penal, la ciencia jurídico-penal constitucional acá, de la mano también del derecho internacional, tiene mucho que aportar a esta conversación. No sé, se me ocurren muchas formas para compatibilizar procedimientos un poco más cortos, un poco más compactos y más eficientes con el modelo acusatorio, pero no es eso lo que sucede en la realidad latinoamericana. De modo que esto era lo que quería dejar planteado como problema que me gustaría discutir con Mayer. Esto es lo que él habría considerado de esta distancia entre los sistemas latinoamericanos y el modelo que él intentó implementar. ¿Dónde puede haber algunas claves para resolver estos problemas? Y cómo defender el juicio oral. En definitiva, esta es la mayor preocupación, porque de otro modo las reformas, la victoria de las reformas claramente fue una victoria pírrica en términos de aseguramiento del modelo garantista. Tengo 3 minutos más. Tiene, claro, profesora. Bueno, muchas gracias. Entonces, esto es lo que a mí me hubiera gustado discutir con Mayer. ¿Cómo, perdón? Tenemos como 5 minutos, tranquilo. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hacer rápido. Entonces,
Ahora, si me permiten, sí quiero hacer unas consideraciones personales sobre Julio Mayer, que me parece, ya que es el congreso en homenaje a él, no solo discutir, discutía mucho, trabajé mucho con Julio Mayer, tuve, digamos, conocía muchos Mayer posibles, pero quiero recordar al Mayer, que fue mi maestro, porque esta es una reunión académica y científica, y me parece que, además, Mayer expresó la mejor tradición universitaria argentina, y él se definía como un universitario. Yo tuve, la primera vez que me pidieron que escribiera sobre su partida, sobre lo que Mayer había significado para mí, no pude hacerlo, no pude escribir. Y la segunda vez que se me pidió hace unos meses, el año pasado, me lo pidió la revista de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es una revista muy prestigiosa, que se llama Lecciones y Ensayos, y entonces ahora voy a hacer algo que Mayer siempre hacía, y que imagino que no es, Mayer no, digamos, no tuvo tantas oportunidades de dar conferencias por Zoom, algunas sí, pero Mayer siempre en el seminario, en nuestro seminario de la cátedra, Mayer leía y nos exigía que leyéramos. Entonces sé que no es lo ideal en este formato, en esta presentación, pero les voy a pedir solo estos minutitos para concluir con una semblanza muy breve de Julio Mayer, que apela al Mayer maestro. Y Julio Mayer, maestro, tuvo muchos tipos, muchas clases de discípulos, y eso era porque, y a Mayer le gustaba estar rodeado de jóvenes, porque, como universitario, ¿no? Y creo que Mayer tenía una manera singular de ser jurista, que no era muy común en nuestro medio, no sé cómo es en Brasil. Mayer era riguroso, muy riguroso, pero a la vez era muy accesible. Y tenía algo que era capaz de poder explicar problemas muy difíciles, muy abstrusos, muy complicados, con una metáfora futbolística. Para mí era un problema porque nunca entendí mucho de fútbol, pero a todo el mundo, pero era extraordinario. Y en lo más importante es que realmente Mayer estaba preocupado, sin perder calidad científica, porque sus interpretaciones legales, por las consecuencias reales de sus interpretaciones legales. No era un jurista que estaba aislado del sufrimiento real del mundo penal, todo lo contrario. Y bueno, y probablemente para los diferentes discípulos que estuvieron en este congreso y para tantos otros, Mayer haya sido un maestro diferente para cada uno. Yo puedo hablar del maestro que fue para mí, y puedo decir que algunas formas de ser maestro de Mayer quizás hoy generaran alguna resistencia cultural, por decirlo, digamos, suavemente. Pero en realidad, ¿por qué digo que Mayer, y soy tan enfática en esto, que Mayer, y estoy muy agradecida de haber tenido un maestro, y que Julio Mayer haya sido mi maestro? Porque Mayer tuvo vocación. Mayer fue maestro porque quería ser maestro. Mayer tuvo vocación de ser maestro. Y no era tanto una vocación por dar clases, por enseñar, no era lo que más me parece que no era lo que más le gustaba, sino que él enseñaba a través de la investigación y de la escritura. Eso para mí fue definitorio de Mayer. Fue maestro también porque a él le gustaba tener discípulos, él quería tener discípulos, y entendía y apreciaba la relación maestro-discípulo, porque él quiso a sus maestros y se preocupó mucho por la formación de sus discípulos. Se reconocía en sus maestros, y creo, quizás sea exagerado decir, pero sí creo que se reconocía en algunos de sus discípulos. Y cumplió con sus discípulos en todo el largo cursus honorum que significa la carrera académica, sé que también en Brasil, pero ciertamente en la Universidad de Buenos Aires. Fue ácido, crítico, pero acompañó a sus discípulos en todas las etapas de su formación, en el seminario de la cátedra, con la dirección de tesis doctorales. Es más, en algún momento, con esta manera de ser generoso pero inflexible,
Mayer llegó a publicar su enojo con algunos de sus discípulos, incluida quien les habla. Pero siempre prevalecía la vocación científica, la vocación del maestro, y digamos que aceptó que algunos de nosotros no fuéramos a estudiar nuestros posgrados en Alemania, y aceptó que estudiáramos, por ejemplo, como otros colegas en los Estados Unidos. Otra, y ya enseguida termino, otra forma que tuvo Mayer de ser maestro, por lo menos para mí, por la que estoy muy agradecida, es, Mayer fue, esto yo lo quiero decir, Mayer fue el sostén intelectual de la reforma procesal penal latinoamericana, antes de que existieran instituciones para pensar la reforma procesal latinoamericana. Mayer ofreció la teoría que después todos tomamos para concretar, para implementar las reformas. Y ahí Mayer, en ese rol técnico, también me enseñó las dificultades que hay en la transacción entre lo ideal, el modelo, y la práctica de los sistemas penales. Mayer enseñaba, a veces por la propia frustración que generaba la imposibilidad de concretar un modelo legislativo que él consideraba el modelo ideal. Una cosa que me llamó siempre, que me resultó muy paradójica del pensamiento de Mayer, es que él conocía como nadie el modelo constitucional argentino, siendo penalista, él no se definía como constitucionalista. El modelo constitucional argentino está basado en el norteamericano y presupone el juicio por jurados. Pero Julio Mayer no se identificaba con la cultura legal norteamericana. Entonces, para mí, esta distancia entre lo que se llama el acusatorio material y su distancia con el acusatorio norteamericano explica algunas, digamos, dificultades o algunas cuestiones que creo yo no están todavía resueltas o que merecerán en el futuro más análisis de su teoría y de sus posiciones. Y en este sentido, para mí, es importante distinguir entre el acusatorio y lo adversarial. A mí me parece tremendo cómo hoy el acusatorio se reduce lo adversarial a prácticas de litigación oral, a cuestiones que no tienen que ver con el aseguramiento de los principios, las reglas y las garantías constitucionales que eran para Mayer el acusatorio, ¿sí? Y Mayer estaba, y ya en sus últimas presentaciones públicas, muy a disgusto con algunas formas que había tomado el acusatorio real en la Argentina particularmente, como consecuencia de la adopción de todas estas formas transaccionales que en definitiva niegan el juicio oral. Mayer fue un maestro y un académico responsable, siempre enseñó sus clases, siempre preparó sus conferencias, aunque era de los mismos temas que conocía de memoria, era muy divertido. Julio Mayer era incansable, esto lo quiero también recordar. Mayer estaba, y me pasó, era el último en irse en una fiesta en la madrugada, y al otro día era el primero en llegar a la conferencia, iba directamente de las fiestas a las conferencias sin escalas. Y era el mejor público, despierto como si no hubiera, y atento como si no hubiera estado festejando toda la noche. Y otra cuestión para terminar que me interesa mencionar de Mayer es que es reconocido como una figura del derecho procesal penal, pero fue un jurista integral. Yo tuve oportunidad de trabajar con él como juez del Tribunal Superior en la ciudad de Buenos Aires, y no había problema del derecho que Mayer no pudiera resolver. Esta es un modelo de jurista que me parece también está en vías de extinción como el juicio oral. Y a Mayer le gustaba argumentar, y a Mayer le gustaban las palabras. Esto es con lo que quiero terminar. A Mayer le gustaba escribir, le gustaban las palabras, escribía con mucha claridad, como lo vemos en el tratado, lo vemos en toda su obra, tenía una enorme calidad narrativa, era meticuloso con la gramática, tremendamente meticuloso y cuidadoso con las palabras. Y Mayer decía que no era lo cito, que no era gran cosa, y también decía que lo único que quería era jugar al fútbol. Eso decía Mayer, cuando era chico. Y por eso, yo creo que por esa idea que tenía de sí mismo, dedicó sus últimos años ya a escribir poesías, poemas, sobre otros temas, escribía en otros formatos, polemizaba,
Y yo me ilusiona pensar que esa escritura no jurídica le trajo más alegrías que la que le produjo la escritura jurídica de la que tanto se quejaba tantas veces. Y bueno, cuando las palabras fallan, habla la música, y decía Andersen y Mayer, la música era muy importante para Mayer, no era un complemento, fue algo muy importante en toda su vida, pero sobre todo ya cuando comenzó a retirarse un poco del derecho, y realmente se dedicó a la música con mucha disciplina, con mucho compromiso, con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, como se dedicó al derecho. Y nos encontrábamos en la música, porque la música para mí también es muy importante, pero como imaginarán, nuestras preferencias musicales diferían bastante, y eso también era otro motivo de discusión y debate entre nosotros. Bueno, yo podría escribir un libro sobre lo que Mayer significó para mí, pero no lo voy a hacer ahora. Sé que al comienzo del Congreso, el profesor Sarrabairuz leyó una carta muy emotiva de la esposa y del hijo del profesor Mayer, y ahí él y su hijo recordaba esta frase de Mayer, ¿no? Que dice: yo ya hice lo mío, ahora les toca a ustedes. Entonces yo diría que a lo mejor lo que nos toca, Julio, a todos los organizadores de este congreso, a las personas que están escuchando, a todas las generaciones futuras que puedan conocerlo a través de su obra y de los recuerdos, es acercar los sistemas reales, penales, a la gran visión que tuvo Mayer, y acercarnos nosotros, como juristas, al ideal de jurista que él fue, y al legado que nos dejó. Probablemente no seamos capaces ni siquiera de llegarle a los talones a Julio Mayer, pero prometemos hacer el mejor esfuerzo. Muchas gracias. Professora Mari Belov, gostaria de comentar as manifestações do professor Santiago? Solo muy brevemente, porque imagino que toda la gente va a estar muy cansada. Mayer no estaría cansado, pero las personas comunes, los comunes deben estar cansados. Y dos comentarios. Uno, sobre lo puse en el chat, esta idea de conceptos líquidos, si entendí bien, me pareció extraordinaria, o institutos líquidos. Esta, digamos, versatilidad que tienen las instituciones jurídicas para acomodarse a los contextos en los que tienen que operar, y cómo a mí me gustaría ver esto, y lo voy conectando con la segunda cuestión, con una idea de Castoriadis, ¿no? De lo instituido y lo instituyente. A mí me parece que, pregunta el profesor Santiago, ¿cómo en Argentina? Yo, de todos modos, mi consideración sobre la obra de Mayer creo que puede ser, son consideraciones que se extienden a toda América Latina, más allá de las particularidades de Brasil y de su reforma, que es específica, quizá también por la cuestión cultural de la influencia del Portugal, que no, ahí tenemos una diferencia. Pero el modelo acusatorio es latinoamericano. Y el cambio de la mentalidad inquisitiva a la acusatoria, que relaciono con esta idea de instituido e instituyente, para mí, hay varias, digamos, cualquiera va a responder que esto se logra con entrenamiento, con capacitaciones, ¿verdad? La universidad cumplió un papel central en la Argentina en estos cambios de perfil del funcionario judicial, defensor, fiscal, juez, pero a mí me parece, y vuelvo a mi presentación, que lo que no estoy segura de que Mayer se haya animado a decir, pero sí lo dijo un discípulo de Julio Mayer y un amigo muy querido, que es el genial Alberto Bovino, el acusatorio contiene al inquisitivo, José. Entonces, esa es la trampa mortal. No hay tal cosa como un modelo nuevo que se implementa en una tierra arrasada y pura, después de 40 años en el desierto. Se purifica la sociedad e ingresamos al acusatorio.
esa forma de plantear las reformas, que en América Latina lo hicimos así, es una forma no solo irreal, sino que produjo serios problemas políticos, criminales y de implementación, porque de entrada, ab initio, no nos hicimos cargo de los problemas que también tiene el acusatorio en sí mismo. Y son esos problemas que en definitiva niegan el juicio oral, niegan el programa garantista, los que conectan con la antigua práctica inquisitiva. Entonces, por más capacitación que uno haga y entrenamiento y cambio de mentalidad, en la Argentina creo que es justo decir que gran parte, si no todos los operadores penales del país, tienen un gran entrenamiento en lo que son los principios y las reglas del acusatorio. Pero como dije hace un rato, todos están fascinados con las formas abreviadas y alternativas. Entonces son las maneras con las que la mentalidad inquisitorial sigue negando el juicio oral como máxima realización del programa garantista. Ferraioli lo señaló claramente, esto como lo denunció como un problema, las formas abreviadas en Derecho y Razón hace años. Así que no es que, yo creo que el problema central está en no reconocer los problemas del acusatorio. Si bien ustedes en Brasil, lo que pasa es que a ustedes se les complica porque están en otra etapa de la reforma y es una reforma con otras características. Entonces, ustedes tienen esta idea de que si tomamos el acusatorio puro, con una legislación como si fuera escrita por Mayer, digamos así, eso mágicamente va a resolver todos los problemas. La experiencia latinoamericana demuestra que no es así, que la mejor ley no resuelve todos los problemas. ¿Por qué? En mi opinión, porque no nos hacemos cargo de que el acusatorio real necesita hacer transacciones que implican una puesta severa en cuestión del programa constitucional. Y esto es muy desagradable, entonces no lo enfrentamos. De ese modo, permanece lo inquisitivo por los costados, por los caminos sinuosos. Esa sería mi respuesta.